grabar, obviamente. Bien, chicos, atentos por favor a la clase del día de hoy, clase de Historia del Perú. Bien, estamos viendo estas últimas semanas todo lo que fue el primer militarismo. Esto está bacán, cañón, estamos hablando del primer militarismo. Lo que vamos a hablar el día de hoy es de un periodo que se conoce popularmente con el nombre de la prosperidad falaz. ¿Ya? La prosperidad falaz, periodo que abarca desde 1845 hasta 1868. Yo lo consideraría incluso hasta 1872. Ya que es normalmente lo que se habla. Bien, ¿a qué se le llama prosperidad falaz? Hay algunos términos que ustedes tienen que conocer. Es el periodo donde el Estado peruano recibió grandes ingresos económicos por el comercio del guano y del salitre, pero que no fueron invertidos en impulsar una economía capitalista nacional. Hay algo que tenemos que investigar o tenemos que ver bien. En primer lugar, se está desarrollando en el mundo la segunda revolución industrial. Europa está buscando cómo fortalecer su agricultura. Ustedes saben que ahora muchos campesinos que trabajaban en los campos ahora están trabajando en las fábricas. Por lo tanto, ¿quién va a cultivar los campos? En Inglaterra, en Francia, en Holanda, se ponen a buscar, ¿no?, un buen abono natural que pueda potenciar la agricultura para suplir esa falta de mano de obra. Y entre lo que ellos buscan, encuentran un abono natural llamado el guano de las islas. Entonces, ese guano de las islas que ellos encuentran va a ser el punto de inicio de este periodo llamado la prosperidad falaz. Tenemos personajes como Rivero de Ustaris, como Alexander von Humboldt, que son los que, estudiosos, ¿no?, que encuentran, pues, esas propiedades tan buenas sobre el guano de las islas, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. ¿Qué es el guano de las islas, chicos? El guano de las islas, señores, el guano de las islas es el excremento de las aves guaneras, ¿ya? Las aves guaneras que viven en el mar peruano durante miles de años han ido depositando sus excrementos que han formado enormes montañas o cerros, ¿no?, de guano, ya en muchas islas del litoral peruano. Y este guano es un abono tan poderoso, increíblemente poderosísimo, que hace que los ingleses pues inmediatamente vengan y le ofrezcan al Perú dinero a cambio de llevarse el guano a Europa. Imagínate, nos ofrecían dinero por llevarse guano. ¿Ya? Entonces, ¿cómo fue el sistema? A ver, ¿cómo se empezó a explotar este guano? Primero, el arrendamiento fue la primera. A ver, chicos, algo que tienen que saber ustedes también es que el Estado peruano no sabía del valor del guano, la verdad, no lo sabía. El Estado peruano no sabía qué tan valiosa era este recurso, y el Estado peruano se lo entregó a un tal Francisco Quirós, ¿no? Un tal Francisco Quirós, un empresario, vino y le dijo al Perú: ¿sabes qué? ¿Sabes qué, gobierno peruano? Quiero alquilarte las islas de Chincha. Las islas de Chincha eran las islas guaneras más grandes, las islas de Chincha. Entonces, el gobierno peruano le alquila por 7 años las islas guaneras, o por un precio ridículo, porque el Estado peruano no sabía cuál era el verdadero valor del guano. Entonces, bueno, te alquilamos esas islas llenas de guano, ¿no? Francisco Quirós empezó a vender y le fue tan bien con la venta del guano que finalmente el Estado peruano le termina quitando esas islas. Le quita las islas porque se da cuenta de cuán valioso es este recurso. Entonces, pasamos del arrendamiento, que es el alquiler de las islas, a Francisco Quirós, pasamos al sistema de las consignaciones. En las consignaciones encontramos al consignatario. A ver, ¿quién es el consignatario? El consignatario sería como tu mamá o tu hermana o tu tía o alguna persona que tú conozcas, o ustedes, quizás unas chicas, que venden productos de catálogo. ¿Te has topado por ahí con que alguien conocido tuyo vende Avon, vende Essica, vende Saison o vende Natura y te venden por catálogo? Ya. Si te has topado con una persona así, o capaz tú eres de los que vende, eso es lo mismo que las consignaciones. Eso es un consignatario. El consignatario vende un producto que no es de él, que le pertenece a una empresa. En este caso, los consignatarios vendían el guano, que era del Perú, reciben el dinero del guano, y ese dinero va a la empresa, ese dinero va al Estado peruano. Pero a cambio, tú, por haber hecho la venta, te ganas una comisión por venta. Esos son los consignatarios, personas que eran intermediarios.
que llevaban el guano o hacían el negocio, lo vendían en Europa y luego ellos ganaban una pequeña comisión y el Estado peruano el resto. Ese era el chiste de los consignatarios, ¿no? Pero finalmente este sistema fracasa. ¿Y fracasa por qué? Porque los consignatarios con el tiempo ya empezaron a recibir coimas, empezaron a recibir sobornos y poco a poco los consignatarios se iban enriqueciendo con el guano y el Perú se iba empobreciendo, ¿no? Y eso va a tomar pues lugar a que finalmente el Estado peruano decide tomar el toro por los cuernos, decide acabar con el sistema de los consignatarios que se hacían ricos a costa del Perú y venderle todo el guano, vendérselo a la casa Dreyfus. Entonces ahí hablamos del contrato Dreyfus. Un señor llamado Augusto Dreyfus le ofrece una gran cantidad de dinero al Perú a cambio de que le entreguemos el guano. Bien, a cambio de que le entreguemos el guano, y entonces con esto se suprime el sistema de las consignaciones. Bien, entonces, ¿cuáles son las tres formas que tuvo de explotación el guano? Primero el alquiler, ¿no? El arrendamiento con Francisco Quirós. Luego tenemos las consignaciones, ¿no? Los consignatarios que recibían una comisión por vender el guano. Y luego tenemos el monopolio o el contrato Dreyfus. ¿Acuerdas del contrato Dreyfus? Por el cual el Perú le entrega a Augusto Dreyfus todo el guano que quedaba a cambio de grandes cantidades de dinero. Muy bien. Comienza el periodo del despilfarro fiscal. ¿Ya? Comienza el despilfarro. Bien. Muchos me han preguntado, profesor, ¿en qué se gastó el dinero del guano? ¿En qué se gastó? Atención, por favor, porque luego me van a estar marcando tonterías en el examen. Es cierto y es comúnmente sabido de que el Perú empezó a gastarse la plata en cosas irrelevantes, como por ejemplo en construir ferrocarriles. Pero mucha gente, muchos alumnos piensan que nos tiramos la plata del guano en ferrocarriles. Entonces, en el examen de admisión, porque esto lo han preguntado, en San Marcos te han preguntado en qué se gastó principalmente el dinero del guano y muchos alumnos marcan ferrocarriles. Pero si nosotros nos vamos a nuestro cuadrito, mira este esquema, mira este cuadro, para ver en qué se gastó la plata. El 20% del dinero del guano se usó en pagar la deuda externa y la deuda interna. O sea, ¿se acuerdan ustedes que cuando vino Bolívar, vino San Martín, firmaron préstamos? Ya, se empezó a pagar la deuda interna y la deuda externa. Ahí se fue el 20% de la plata. El 54%, más de la mitad del dinero del guano, se fue en mantener el aparato estatal o la burocracia. ¿Qué es la burocracia? Pagar a los trabajadores del Estado. Pagarle al ministro, pagarle al fiscal, pagarle al policía, pagarle al barrendero, pagarle a todos los trabajadores del Estado. Ahí se fue la plata del guano. Entonces, eso de que me digas, profesor, que se gastaron la plata en ferrocarriles, eso es una verdad a medias. No fue así. ¿Qué dice acá? Más de la mitad del dinero se gasta en burocracia. Como había plata, el presidente ponía a su familia trabajando para el Estado. Ponían a sus amigos, se inventaban cargos. Un derroche total. Un derroche total. El 20% del guano se gastó en ferrocarriles improductivos. Ferrocarriles que no producían nada. El 7% en otros gastos. Entonces, acá nos estamos dando cuenta, chicos, recién en qué se gastó este guano, porque el guano nos pudo haber vuelto al Perú una potencia mundial si lo hubiéramos sabido administrar bien. Ahorita seríamos una potencia tipo Japón, Estados Unidos, por ahí. No lo supimos administrar bien. Y ya de por sí el Perú, que está mal por el tema de que no tenemos buenos gobernantes, que son militares, y ya hemos hablado de este problema de militares, peor aún no supimos administrar esta riqueza que nos tocó vivir por la era del guano. ¿Por qué entonces se llama prosperidad falaz? Atención a la razón. ¿Quién le pone el nombre prosperidad falaz? El nombre prosperidad falaz lo pondrá el gran Jorge Basadre. Agarra tu billete de 100 soles, mira por atrás qué dice y dice Jorge Basadre. El que aparece en el edición. Jorge Basadre es un historiador peruano que va a poner el término, va a poner el nombre prosperidad falaz. ¿Por qué? Porque fue un periodo de gran riqueza, de gran abundancia. Prosperidad significa abundancia. Pero es una prosperidad engañosa, una prosperidad de mentira, una prosperidad que no duró mucho. Eso es falaz. Falaz viene de falacia, mentira, ilusión.
lo que tu enamorado te cuenta siempre, puras ilusiones, puras mentiras. Eso fue la prosperidad falaz. Fue una gran abundancia, pero que duró muy poco, como tu última relación. Así de poquito duró la prosperidad falaz. ¿Ya? Entonces, por eso se llama. Si yo te pregunto, ¿quién puso el término prosperidad falaz? Tú me dices, profesor Jorge Basadre. Si yo te pregunto, ¿por qué? Explícame, ¿por qué se llama prosperidad falaz? Profesor, porque fue una abundancia, fue un periodo de riqueza engañosa, riqueza que duró muy poco, fue un espejismo nada más. ¿Ya? Pasó muy rápido. Listo. Acá, durante este periodo de la prosperidad falaz, tenemos, a nivel cultural, aparece la corriente del romanticismo con nuestro amigo Ricardo Palma y con Carlos Augusto Salaverry. En literatura seguramente has escuchado hablar de ellos, te han enseñado. A nivel ideológico encontramos el tercer debate doctrinario. El Perú ha tenido 3 debates doctrinarios. El primer debate doctrinario fue monarquía contra república, ¿verdad? Y ganó la república. El segundo debate doctrinario en el gobierno de Gamarra fue liberales contra conservadores. ¿Quién tiene más poder? ¿El presidente o el Congreso y el presidente? Ganan los liberales y finalmente el Congreso va a tener más poder, ¿no? ¿Ya? Va a tener más poder. Más poder el Congreso, obviamente, que el presidente. Ganan los liberales. Y en el tema ideológico, ya acá, vámonos con ¿qué les iba a decir? Vámonos con el tercer debate doctrinario. El tercer debate doctrinario es quién debe gobernar. Los liberales hablan de la soberanía popular y los conservadores la soberanía de la inteligencia. Los liberales, como los hermanos Gálvez, Pedro Gálvez y José Gálvez, los liberales hablan de que el poder lo tiene el pueblo. El poder lo tiene el pueblo. O sea, el pueblo elige a sus gobernantes. El pueblo tiene el poder y lo entrega a sus gobernantes. Eso decían los que defendían la soberanía popular. Los que defienden la soberanía de la inteligencia son personajes como Bartolomé Herrera o Manuel Ignacio de Vivanco. Bartolomé Herrera decía, no, el poder o el derecho a gobernar solo debe ser de los inteligentes, o sea, de la gente educada. Los analfabetos no deben participar en la vida política del Perú. Solo la gente que ha estudiado, que tiene conocimientos, puede participar de las decisiones del Estado. Entonces, aquí tenemos la soberanía del pueblo contra la soberanía de la inteligencia. ¿Quién gana? ¿Liberales o conservadores? Ganan los liberales y se mantiene la soberanía popular. ¿Ya? Listo. Vamos a hablar el día de hoy de los gobiernos de Ramón Castilla. Tenemos el primer gobierno de Ramón Castilla, que probablemente sea el mejor presidente que tuvimos en este tiempo, ¿ya? Un periodo de un gobierno de unión, ordenamiento y apaciguamiento nacional, ¿no? Es el llamado reconstructor de la República, soldado de la ley, redentor del Inca. Bien, en el aspecto económico tenemos que con Ramón Castilla se va a dar el primer presupuesto general de la República. Comienza la explotación del guano por el sistema de las consignaciones y se da la ley de la consolidación interna. ¿Qué fue la dichosa ley de la consolidación? Pagar la deuda interna. San Martín, Bolívar se habían prestado dinero de empresarios peruanos, ahora es tiempo de pagarlos, porque ya hay dinero, ya hay dinero del guano. Bien. En el aspecto político se estructuró el Estado peruano y ordenó la hacienda pública, se colocó una nutrida burocracia. Comienza la ley de inmigración. ¿Por qué? Faltan mano de obra, faltan trabajadores para el guano, entonces mandan traer a los chinos. Esto fue terrible, esto fue de verdad trágico, que estamos todavía con el tema del esclavismo en el Perú, de los negros esclavos, y se manda a traer chinos que vienen a vivir casi como esclavos también. Los chinos van a vivir terriblemente maltratados, abusados aquí en el Perú, ¿no? Esto fue prácticamente como la trata de chinos, ¿no? Y así llegaron al Perú, ¿no? Tenemos también que el Perú se convierte en la primera potencia naval del Pacífico Sur. Nos armamos pues con los mejores barcos de guerra de ese tiempo, ¿ya? Se adquirieron la fragata Mercedes, Bergantines Guise, Gamarra y el primer barco a vapor, que era el vapor Rímac. Se da el primer congreso americanista, que fue en Lima, ¿ya? Para buscar la unidad de los países americanos. Se da la doctrina Castilla. La doctrina Castilla decía esto: si Chile construye un barco, el Perú debe construir 2. Castilla tenía muy en claro que Chile era nuestro enemigo. O sea, Castilla sabe que Chile es nuestro enemigo. Y por eso es que esta es la ley que da Castilla. Si Chile compra un barco, Perú debe comprar 2.
¿Para qué? Para que Chile nunca sea superior al Perú militarmente. ¿Qué pasó? Que con los años se descuidó eso y Chile no superó. Y pasó lo que pasó. En el aspecto educativo se da el primer reglamento de instrucción pública. Otras obras, se construyó el primer ferrocarril de Sudamérica, el ferrocarril Lima-Callao, ¿ya? Se introdujo el primer telar mecánico, se conquistó Chanchamayo, se construyó el mercado central de Lima, ley de propiedad intelectual, todo eso, ¿no? El dinero del guano permitió hacer todo esto. Bien, cuando termina el gobierno de Ramón Castilla, entra su sucesor, que es Rufino Echenique. Rufino Echenique va a ser un gobierno bastante triste, porque ocurren algunas cosas que no debieron pasar. Bien, primero que nada, para 1851 se firma un tratado con Brasil, el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Y por este tratado, Brasil nos va a quitar grandes, mira todo lo que nos quitó Brasil de selva amazónica. Enormes territorios de la Amazonía los perdemos porque, bueno, el presidente no supo firmar este tratado. ¿Cómo vas a firmar un tratado de límites cuando no existe un mapa del Perú? No había un mapa del Perú. Y aún así se firmó un tratado de límites con Brasil. Brasil aprovechó y nos quitó grandes porciones de selva amazónica. Se construye el segundo ferrocarril, el de Tacna-Arica. Vienen los alemanes, viene la inmigración alemana, ¿ya? Y comienza el escándalo de la consolidación interna. ¿En qué consistió este escándalo de la consolidación? El escándalo de la consolidación consiste en lo siguiente, chicos. Ramón Castilla había calculado que se tenía que pagar una cierta cantidad de dinero, ¿ya? Digamos 8,000 pesos de deuda interna. O sea que le debíamos a los peruanos, le debíamos unos 8,000 pesos. Como ahora hay dinero del guano, hay que pagar. Entonces agarra y mándalos llamar a los que les debemos y págales, ya, cosa que Perú se queda sin deudas. Luego entre Echenique continúa con el pago de la deuda. O sea, Castilla le había dejado ya para terminar. Castilla le dijo, ¿sabes qué, Echenique? Termina de pagar lo que me ha faltado. ¿Ya? Pasan los años y Castilla se entera que el gobierno peruano lleva más de 30,000 pesos, 30,000, o sea, la deuda era 8,000. Y ya van pagando 30,000 y no acaban. ¿Qué ha pasado aquí? Si Castilla dijo, oye, yo calculé 8,000 pesos de deuda, ¿cómo es que vas 30,000 y todavía no acabas de pagar? ¿A dónde está yendo esa plata? Y se descubre un escándalo de que el gobierno y los principales funcionarios estaban metidos en una ola de corrupción, falsificando deudas, llevándose la plata, y eso provoca que Castilla se rebela contra Echenique y lo va a derrotar, ¿no? Va a buscar derrotar. Acá vemos una caricatura que puede aparecer en el examen. Esta caricatura que ves aquí se titula Qué mamada, como ves aquí, qué mamada. Y aquí vemos a esta vaquita, que está toda flaca, que es el tesoro público, la plata del Perú. Y mira quién está aquí, Echenique. Esto es una caricatura, una sátira, una burla a la corrupción de Echenique, ¿no? De cómo su gobierno se chupaban, literalmente se chupaban la plata. Se chupaban la plata del tesoro público. Entonces es interesante ver estas referencias, ¿no? Ocurre la Revolución Liberal de 1854, Castilla se rebela contra Echenique y finalmente Castilla lo va a derrotar a Echenique en las batallas de Iscuchaca y en la batalla de Las Palmas, ¿no? Castilla va a prometer dos cosas en su gobierno, cuando estaba en campaña. Castilla promete abolir el tributo indígena y liberar a los negros esclavos. Y cuando Castilla se vuelve presidente por segunda vez, Castilla cumple su palabra, libera a los negros esclavos y da la ley de que se abolió el tributo indígena. ¿Ya? Se abolió la pena de muerte también, se da el sufragio universal y los gobiernos durarían 4 años. ¿Ya? Ocurre una rebelión que no prosperó. Finalmente, pues, Castilla cambia la Constitución por la Constitución de 1860, ¿no? Tenemos el segundo gobierno de Castilla, ¿no? La fase moderada. Fue apoyado por los conservadores con su líder Bartolomé Herrera, ¿no? Castilla va a promulgar la Constitución de 1860, la moderada, la más vieja del Perú, duró 60 años esa Constitución, ¿no? Aparece el famoso abrazo de Maquinguayo que vamos a investigar hoy. ¿Qué hizo Castilla en su segundo gobierno? El alumbrado público en Lima, se dio el alumbrado a gas, en esos tiempos no había electricidad, era alumbrado a gas, se da el servicio de agua potable en Lima, se da el servicio de telégrafo entre Lima y Callao,
se construye la cárcel o la penitenciaría central de Lima, el primer censo nacional, se crean departamentos como Cajamarca, Piura, Loreto, Código Penal de Juicios, ayuda militar a México y a Nicaragua, y se da la guerra contra el Ecuador. Bien, chicos, por el día de hoy vamos a terminar acá, porque la verdad es que el tema es muy largo y estamos recién a la mitad, falta bastante todavía por avanzar. La próxima clase, bueno, la siguiente clase que nos toque, vamos a terminar este tema, ¿ya? Por el día de hoy nos quedamos acá con las láminas que hemos visto sobre los gobiernos de Castilla y la prosperidad falaz. Bien, chicos, entonces vamos a dejar la compartición acá. Antes de terminar con la clase del día de hoy, voy